huestes, potestades, dominios y principados satánicos. Él la ganó, ya está ganada, pero todavía no entra. Cuando un presidente va a salir, ahora que salga Barack Obama, ¿cuánto tiempo le va a tomar a Hillary para tomar, para tomar la presidencia? 4 meses. ¿Un mes? 1, 4, a ver, ¿a quién da más, quién da menos? Vamos a vender chicles. El chiste es... En diciembre, me parece. La cuestión es de que hay un periodo donde ya está ganado, ¿cierto? Pero este todavía no sale. Tiene que terminar su llamado. Que en este periodo ya está la victoria aquí, ya ganó. Esta es la cruz del Calvario, esta es la segunda venida. Ya está ganado, pero el diablo sigue actuando, el diablo sigue moviéndose, y el diablo, al igual que los presidentes, va a querer robar lo más que pueda antes de salir de la presidencia. Él va a querer robar lo más que pueda antes de que este venga, o sea, antes de que la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces Él va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sobre quién va a reinar Él? Sobre nosotros y sobre los que queden, sobre los que salgan de la gran tribulación, porque van a salir y la Biblia lo dice. Entonces nosotros vamos a reinar junto con Él, vamos a ser reyes bajo Él, Rey de Reyes. ¿Y quiénes son los demás reyes? Nosotros. Entonces vas a reinar. Ni aún Él es rey ahorita. Muchos dicen, vamos ¿cómo es? Establecer el reino. ¿Really? Tú no estableces nada. El reino no se puede establecer hasta que no esté el rey presente. Aleluya. Entonces, ¿cómo es esto? Mira, nosotros somos reyes y sacerdotes cuando vengamos con Cristo en la segunda venida. Nosotros no esperamos la segunda venida. Nosotros esperamos el arrebatamiento. Y en la segunda venida vamos a venir como reyes y sacerdotes debajo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a estar reinando juntamente con Él. El mundo es muy amplio y nos necesita a todos. Amén. Y de ti depende qué quieras ser. Si quieres ser rey, si quieres ser príncipe, si quieres ser chalán, si quieres ser granjero, si quieres... De ti depende. No de Dios, de ti. No obedeces, pues tú sabrás hasta dónde te entierran. No es que quedes allá con Satanás y también lo va. Pero no depende de Dios, depende de ti lo que tú quieras hacer. Tú obedeces, Él te jala, Él te trae y Él te lleva a los lugares celestiales. Dice que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cómo? Yo te miro aquí sentado. Espiritualmente ya estamos con Él, ya está ganado ese lugar. Y lo vamos a ocupar cuando Él venga en su segunda venida. Hasta entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? La Biblia dice que ahorita, en este tiempo, nosotros somos en Cristo Jesús. Embajadores en Cristo Jesús. Nosotros ahorita en este tiempo somos embajadores. ¿Y qué hace un embajador? Hace que las leyes de su gobierno, de su patria, se cumplan. Y como nuestra ciudadanía es del cielo, entonces nosotros hacemos que las leyes del cielo, como nosotros estamos aquí en la tierra y somos embajadores, hacemos que las leyes del cielo se cumplan aquí en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y aquellos, dice, ustedes, todo lo que yo hago, ustedes también lo harán. Pero como embajadores ahorita, ¿ves? Hay que leer la Biblia un poquito más para que te des cuenta. Entonces hay que obedecer más, hay que tener un propósito. Muchos no hacen nada y no tienen nada porque dicen, pues es que yo no tengo estudios, es que yo no tengo una carrera, es que yo no tengo dinero, es que yo nací de padres pobres. Siempre, como dijo tirándole a tu sombra, siempre golpe, culpando a los demás de lo que tú deberías de hacer y no has hecho. Es que la iglesia me hicieron, es que los pastores me hicieron, es que los hermanos me hicieron. Es tu culpa, no era de los demás. Eres tú, no son los demás. ¿Por qué los demás se la pueden llevar bien? ¿Por qué los demás pueden ir a acampar? ¿Por qué los demás pueden venir a orar? ¿Por qué los demás están aquí los jueves, los martes, los miércoles, los viernes? ¿Por qué ellos sí pueden y tú no? Es que a mí me hicieron, es que estoy dañado, estoy dañada. Ya componte. Ya componte. Ya componte. Estamos bajo la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. No eres un mediocre. No eres un memerreque, no eres un mequetrefe, eres el Hijo del Dios Todopoderoso y eres un embajador de Cristo Jesús aquí en la tierra. Amén. Ya componte. Es que me hicieron, deja que te hicieron. Hay muchas personas difíciles de amar. Sí, sí las hay, así como tú. Pero así como también nosotros somos difíciles de amar, hagamos que los demás sean fáciles de amar también. Cuando tú te des a amar, mira, las personas te van a empezar a amar. ¿Sabes por qué no amas? ¿Y sabes por qué no te aman? Porque siempre estás con tu cara. Te quieren saludar y
más, no puedes ni caminar porque te empiezas cuando alguien quiere ser amable contigo. O los otros, los vanidosos, los orgullosos, ¿verdad? Apenas viene la hermanita y ahí viene esta, la traigo muerta. Ya componte. Un mismo sentir. Somos hermanos en Cristo Jesús. Dice, mira, miremos a los ancianos como nuestros padres, a los jóvenes y a las jóvenes como nuestros hermanos, a los niños como los propios. Somos una familia. Cristo quiere que nos miremos como una familia. Voltea con el que está delante o atrás de ti y dile, eres mi familia. Hazlo, por favor, díselo. No, que se oiga, eres mi familia. Aleluya, gloria a Dios. Continúo. Dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, por lo cual Dios también lo exaltó, lo ungió, ungir lo hizo sumo, dice, lo exaltó hasta lo sumo, le dio el máximo nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora hay muchas cosas que tú tienes que entender si lees la Biblia. Jesús de Nazaret no es simplemente un nombre, no es simplemente Jesús. ¿Sabes lo que significa Jesús? Dios salva. ¿Sabes de dónde viene la palabra Jesús? De la palabra Josué en el Antiguo Testamento. ¿Y de dónde viene la palabra Josué? De Yeshua del Antiguo Testamento, del hebreo. ¿Y qué quiere decir? Dios salva. Ahora a Jesucristo le dieron el nombre de Jesús. A Jesucristo le dieron el nombre de Príncipe de Paz. Emanuel con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Le dieron un montón de nombres. ¿Por qué escogió Jesús? Porque dice Dios salva. Eso es lo que quiere decir Jesús. Pues entonces Jesús de Nazaret, estás hablando, el Dios de Nazaret, el Dios que salva, está con nosotros. Gloria sea a Dios Todopoderoso. Entonces dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, lo ungió, lo bendijo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira, los pobres se la pasan siempre diciendo no tengo. Los que no estudiaron, no estudié. Siempre culpando a todo el mundo. ¿Y qué pasa con los ricos? ¿No has visto un montón de pobres que no tienen nada y de repente se sacan la lotería o llegan a tener, no sé, de alguna manera indebida o algo, pero llegan a tener mucho dinero? ¿Qué hacen? Son infelices los desgraciados. Digo desgraciados porque están fuera de la gracia de Dios. En cuanto tienen mucho dinero, se olvidan de que tuvieron un pastor. ¡Ay, santo! Es cuando más se deberían de acordar. Ahorita me hacen sufrir y después ni se acuerdan de mí. Ingratos. No, así son, la mayoría de la gente así es. Por eso los pastores, mira, el 70% de los pastores mueren de ataques al corazón. Porque les toca lidiar con personas como las que nos están viendo. Les toca lidiar. En serio, mira, vienen a la iglesia, los quieren, los restauran, los bautizan, les enseñan, aman a sus hijos, los aman a ellos. Y porque el pastor, no sé, estando predicando se le salió un gargajo, se le salió un moco o algo, y se van ofendidísimos. Se les olvidó que era el pastor, se les olvidó que era el hermano, se les olvidó que los querían, se les olvidó todo y se van. Ya componte, hermano. Ya deja las niñerías. Estás impuesto. Mira, la Biblia lo marca. Dice que cuando el Señor Jesucristo reclutó a los apóstoles, hijitos míos, amados míos, discípulos míos, para acá los traía en las manos, ¿cierto? Hijitos míos, los abrazaba, los quería. A Juan, el discípulo, se le acostaba en el pecho al Señor. Pablo todavía no, pero Pedro andaban siempre con él, lo seguían. Pedro le dijo, si eres tú, permítame que yo vaya. El Señor le decía, vente, mi hijo, vente. ¿Y qué pasó después? Mira, te quedaste enano, te quedaste como niño, estás impuesto a ser un niño mimado y te hace falta que te pasen por la escuela de José. ¿Sabes cuál es la escuela de José? No lo querían, lo vendieron como esclavo, cayó en la cárcel. Híjole, Dios mío, le hicieron tantas cosas a José. Porque era un niño mimado y así te quisiste quedar tú. Ay, es que dime que Dios es bueno, dime que Dios me ama. Y así estaban los discípulos y Dios los fue creciendo porque Dios quiere hombres, no mamarrachos, ni mamarrachas. Al principio sí, mis hijitos, mis amados, acuéstate en mi pecho, yo te doy las revelaciones, pero después se encontraba Pedro y le dice, Pedro, aléjate de mí, Satanás. Ay, Señor, ¿por qué me hablas así? Y le dice el pastor, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué me grita? Ay, ni que fuera mi padre. Pero cuando estás bien, ay, mi papá espiritual,
Pedro, aléjate de mí. Ay, Dios es bueno, Dios no hace eso. Pedro, esta noche me han pedido tu alma para zarandearte. Ay, Señor, ¿por qué me permites que pase por todo esto? Porque Cristo quiere que crezcas. Cristo no te quiere enano. Cristo quiere que pongas la autoridad que Él te ha dado en práctica. Cristo quiere que seas un hombre y una mujer de bien. Cristo quiere que camines. Cristo quiere que crezca. Cristo te quiere como un embajador del poder del reino de Dios aquí en la tierra. Y si eres un niño mimado, no puedes tener ese poder. José era un niño mimado. José era un niño que todo lo tenía y lo hizo pasar por una escuela donde lo vendieron, lo golpearon sus hermanos, lo metieron a la cárcel. ¿Y a dónde llegó José? A ser el segundo del faraón. ¡Aleluya! Así es que no importa la prueba y la tribulación por la que estés, tú solamente empieza a obedecer desde ya al Señor. Empieza a obedecerlo y Él te va a llevar a lugares grandes. Él te va a llevar a donde es tu propósito de estar. Pero si no conoces tu propósito, entonces no puedes llegar a ningún lado. Mira lo siguiente: los ricos, por tener tanto, se hunden en drogas, en vino, con mujeres, viven una vida espléndida, pero a la misma vez una vida desperdiciada, infeliz, ineficaz, sin propósito, sintiéndose ellos mismos como parásitos en depresión. Son desconfiados y solitarios, porque piensan, solo me quieren por mi dinero. Y como tienen miles de mujeres, porque tienen mucho dinero, no encuentran el amor por ningún lado. ¿Y qué pasa? Mueren de exceso de drogas, de sobredosis, mueren abandonados, solos, tristes y acomplejados. Entonces, o no tienes nada y lo tienes todo y es la misma basura. Entonces aprendamos algo, ya componte. Y no se llama la prédica, ya componte, pero ya componte, hermano. Entendamos que la obediencia al Señor Jesucristo es lo que nos va a dar todo lo que la Biblia dice. La obediencia al Señor Jesucristo es la que nos va a llevar a esos lugares celestiales. La obediencia al Señor Jesucristo, ya no digo lo que sí, porque después me regañan por ahí. Pero tenemos que tener un propósito. ¿Quieres que ser ungido? ¿Quieres ser una mujer y un hombre de Dios de verdad? Amado hermano mío, tienes que ser ungido. Y esa unción tiene un precio. Y el precio de la unción se llama la humillación. El precio de la unción se llama la humillación. Humillación, ¿por qué? ¿Qué es la humillación? Bueno, la humillación, dice aquí, es postrarse, inclinarse una parte de tu cuerpo en señal de sumisión y acatamiento, o sea, obediencia. Eso es literalmente lo que significa. Humillación es cuando te inclinas, cuando te doblas, cuando viene alguien y lo toma superior a ti y tú te humillas. Eso es hacer una humillación, humillarte, un acto de sometimiento, de acatamiento. Eso es la palabra humillación. 2 es abrir es abatir, destrozar, destruir el ego y la altivez de alguien. Es hacer sentirse inferior a uno mismo. Es morir el yo y la autosuficiencia. Es morir el yo y la autosuficiencia. Hace unos 12, 15 años hablaban mucho los pastores de haz morir el yo, hermano, que el yo muera, hermano, y hablaban mucho del yo, que tanto decían que el yo estaba dentro de la iglesia, porque hablaban del yo, el yo. Ahora es el tú lo puedes, tú lo tienes, tú lo practicas, tú lo haces, tú eres príncipe, tú eres rey, tú eres el hijo, tú. Cambiaron el yo por el tú solamente, pero está dentro de la iglesia. Y antes era morir, ahora es vivir. Yo te digo lo que es en Cristo. En Cristo se obedece simplemente. En Cristo deja de ser tú para que sea Él. En Cristo no eres tú, es Él. En Cristo no soy yo, es Él. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es tiempo de que tú empieces a morir a ti y dejes que Él empiece a vivir en ti. Tienes mucho tiempo, vas a vivir tu vida viviéndola tú y la estás viviendo mal porque no has dejado que Cristo tome control de ella. Es que usted no conoce mi vida, pastor. Mira, hermano, ¿a mí qué me importa? A mí me dijeron esta tarde, me dijeron, perdón, este fin de semana me dicen, pastor, es que usted no sabe, mire, esta hermana le dijeron que usted es así, usted es así. ¿Y a mí qué me importa? La gente, mientras más te santifiques, mientras más camines con Cristo, más te van a criticar. Más te van a criticar. Mira, estoy preparando una prédica que la he aplazado por mucho tiempo, pero la voy a traer en cuanto el Señor me diga. Si tengo que interrumpir las que tengo antes, lo voy a hacer. Pero te va a hablar esta prédica, amado hermano mío, de cuando el Señor dice, y los enemigos del hombre serán... eso va a quemar.
eso va a quemar, pero te va a cortar el cordón espiritual de muchos. Te va a quitar mucho peso de encima. Porque hay muchas personas que están a tu lado que no te merecen, que te viven criticando, que te viven odiando, que viven hablando en tus espaldas. No te merecen simplemente. Ahora, mira, no te digo eso, ¿ok? Porque con quiénes no nos debemos de juntar los cristianos. ¿Con quiénes no nos debemos de juntar los cristianos? No es con los de afuera, no es con los católicos, no es con los budistas, no, mira, todos ellos tráelos, dice el Señor, que escuchen de mí, esparce mi palabra, compártele, ve con el católico y dile quién soy yo, ve con el budista y dile quién soy yo. Pero entonces, ¿por qué dice la Biblia que hay como personas que no nos debemos de juntar? Dice, aquel que estando en la iglesia, sí, con eso no te debes de juntar. Dice, por eso me voy, pastor, no te vas porque eres mediocre y no sabes ni compartir, por eso te vas. Pero dice, porque mira, aquí está la clave. Dice, aquellos que están en la iglesia llamándose hermanos. ¿Llamándose qué? Hermanos. Dice, llamándose hermanos son avaros, maldicientes, fornicarios. Y la lista sigue, Dice, con esos ni te sientes ni a comer. Entonces no dice que con los de afuera, dice con los que están dentro. Ahora, no me malinterpretes, hay personas que tienen un año, un mes, 2, 5 meses en el Señor, pero ya después personas que tienen más de 3 años, hermano, eso sí ya ni te sienten ni a comer. ¿Por qué? Porque te contaminan, porque haciéndose pasar por hermanos, ahí te sueltan los chistes rojos, colorados, de Pepito, de la bruja del 71 años que no toman, y tú risa y risa. Y al rato estás igual que ellos, contando los mismos chistes porque eso aprendiste. Por eso el Señor dice, con eso no te juntes. Con los nuevecitos, júntate, enséñale. Hermano, ya no hable así, hermano, ya. No, al contrario, que ya tiene mucho tiempo y habla así, te va a contaminar. Y en vez de decirte no habla así, y son tan bíblicos los desgraciados. Porque te empiezan a sacar la Biblia. Y luego son borrachos, y la Biblia dice que los borrachos no entran en el reino de Dios, pero son bien borrachos. Y luego le dices, hermano, no tome, mire. ¿Y qué? La Biblia dice, Cristo hizo el vino. Bien bíblico, bien desgraciados, pero bien bíblicos. Lo que ellos no saben es la cultura y es la historia que marca la Biblia. Que allá una botecita de agua que usted se toma aquí de 50 centavos, no sé, la mitad de esa, allá cuesta $5. Y una botella de vino le cuesta $1.99. Es lo que ellos no saben. Por eso Jesucristo, en vez de hacer agua, hizo el vino. Y no podía hacer agua así, pero no iba a destruir toda una cultura, todo un país para darle gusto a usted. Por eso él hizo el vino, y buen vino, no era vino ahí de 99 centavos, no era buen vino, es uno de los mejores vinos que podía haber. Cristo no se anda con mediocridades. Él hizo el mejor de los vinos. Pero esa es la cultura y la tradición de esa tierra. Y la palabra de Dios dice, lo que es tu cultura, tómalo como tu cultura. Los musulmanes pueden tener 7 mujeres, hay que convertirlos en musulmanes, pastor. Tu abuela también no puedes con una y quieres 7. No inventes, hermano, ya componte, dile ya componte, dígale. Ya componte, hermano, ya componte. No puedes con una y quieres 7. Esa es su cultura, Y la palabra de Dios dice, al lugar que fueses, por eso me quiero ir para Irak. Ándale, te pago el pasaje, desgraciado. Ahorita los cristianos allá los están matando. Ándale, ¿quieres irte? A ver, es más, hermanos, una cooperacha, ¿quién se quiere ir? Vamos, aquí al frente, pase. No hay ninguno. No que querían 7, que yo, Juan Camané, más que lo va a votar y ya nomás oyeron que los están matando y ya no quieren ir para allá. ¿Lo ve? Entonces, según la cultura que ellos tenían, por eso el Señor Jesucristo hizo lo que hizo. A nosotros el Señor Jesucristo nos puso en una cultura, con una tradición y una moralidad diferente a la de los demás. Por lo tanto, usted debe de acatarse a la cultura, a la tradición y a las leyes que hay donde usted nació, donde usted pertenece y al lugar donde usted fuera. Porque aunque usted vaya a Irak y se quiera volver musulmán, le va a costar mucho trabajo. Como ya dije, primeramente, matarile si usted es cristiano. Pues me convierto voy a decir ¿a la qué? A la goma lo van a mandar. Porque ni sabe, ni conoce su cultura, ni su tradición. Tenemos que entender que Cristo Jesús vino a morir por nosotros y no es para que juguemos con Él. Dice la palabra, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y si Él te salvó, si Él te rescató de la manera pérjuda de morir que tú tenías, oye hermano, por lo menos merece que le demos algo, ¿no? El respeto a su nombre. Aleluya.
Entonces humillación es postrarse, es hacer morir el ego, hacer morir el yo y la autosuficiencia. Humillar es motivo que lastima la dignidad del orgullo. O sea, la humillación personal nos hace ser humildes. ¿La humillación qué? Nos hace ser humildes. ¿Por qué? Porque vamos a matar, a destruir, a quitar todo lo que no pertenece a nosotros, todo lo que lastima el nombre de Dios, quitarlo de nosotros. Mira, en el Antiguo Testamento estaba el atrio, el tabernáculo, lo que es hoy en día el templo, ¿no? El templo de Salomón, el templo de Salomón lo destruyeron, el tabernáculo lo destruyeron. Pero hoy en día tenemos la iglesia. Y en el Antiguo Testamento, mira, dice la palabra de Dios que aún cuando estemos en el cielo vamos a estar adorando. Cuando Cristo venga vamos a adorar, vamos a tener tabernáculo. Le dijo el Señor, Dios Todopoderoso a Moisés: y cuando hagas el tabernáculo, lo harás conforme al modelo que vistes en el cielo. O sea que en el cielo estaba el tabernáculo. ¿Por qué? Te cuento lo siguiente. ¿Qué era lo primero que estaba en el tabernáculo al entrar? El altar del sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a la casa de Dios, yo sé que ahorita ya estás bien apaleado, hermano. Yo sé que ahorita ya estás como Pedro decía. Ya iba a decir, pastor, no, dice: Señor, esa palabra es dura, ¿quién la va a resistir? Ya los quería hombres el Señor. Ya quería mujeres con entendimiento, mujeres idóneas para hombres ungidos, aleluya. Mujeres que cuando el hombre anda tambaleando, mire, ándale, mijito, órale una nalgadita, váyase a la casa de Dios a orar. Mujer, no dejes que tu varón falte a la casa de Dios. A menos de que quieras un holgazán y un mequetrefe en tu casa, entonces déjalo. Pero después no te estés quejando. Porque mira, cuando estaba en el altar del sacrificio, para eso es precisamente, cuando tú vienes, lo primero que hay es el altar del sacrificio. ¿Cuál es ese? Te lo cuento. El altar del sacrificio es Cristo Jesús. Porque Él era el sacrificio. Él es el cordero inmolado, el cordero sacrificado por nosotros. Entonces en el altar del sacrificio, cuando tú entrabas, algo tenía que morir ahí. Eso es lo que significa sacrificio, algo que muere. Entonces ya Dios, ya te dio hasta por donde no. Es porque te está pidiendo que dejes algo. Es porque hay un área en tu vida que no le gusta a Él, que le está impidiendo que tú camines hacia tu propósito. Hay algo que tú estás haciendo que no tienes que hacer y que Dios te está pidiendo que lo quites de tu vida, pero si no lo quieres entregar, mira, va a pasar lo siguiente. En vez de que vengas con el corderito blanquito ahí al sacrificio, traes una oveja negra, un área en tu vida que la vas a tener ahí, y al último le vas a decir: no, tú no me la mates, tú no me la quites, y le vas a decir al hermano: no me le pases, hermano, usted André, usted entregue sus áreas, yo todavía no quiero entregar esta chiva negra. Lo que no sabes es que esa chiva negra la va a tener que alimentar. O sea, alimentar tu pecado. Lo que no sabes es que esa chiva negra, en vez de tenerla ahí nada más, va a parir también más chivitos y más cabritas negras. O sea, más áreas de tu vida van a ser contaminadas, porque no lo quisiste entregar cuando debiste de haberlo entregado. Por eso estamos batallando muchos, porque ya debimos de haber entregado muchas cosas y no las hemos entregado, nos hemos resistido a Dios. ¿Cuántos dicen: yo me he resistido a Dios? A ver, dígalo fuerte. ¿Cuántos nos hemos resistido a Dios? Amén. ¿Por qué? Porque queremos vivir como nosotros queremos y no como Dios quiere. Pero ahora, esa resistencia que le hemos puesto a Dios, ¿cuánto nos ha hecho sufrir? ¿Cuánto hemos tenido que pagar hasta lágrimas, dolores de cabeza, de cuerpo, de muelas? Por estar resistiéndonos a lo que Dios nos ha pedido que entreguemos. No, digo de muelas porque los que comemos mucho dulce desde pequeñitos, mire, Dios mío, el viernes estaba en el dentista haciéndome un root canal. No solamente me está tumbando los dientes, sino me está tumbando la lana también. Y no la de ustedes, la mía. ¿Sí? Aquí el dentista, Dios mío, parece que mejor quiero parir yo, en vez de que voy al dentista y quiero mejor parir. Está carísimo. Las consecuencias de no hacer lo que la Biblia nos dice que hagamos. Porque la Biblia nos dice hasta cómo comamos, cómo vistamos, cómo durmamos, nos dice todo. Pero nosotros estamos en desobediencia a la palabra de Dios. El precio de la unción es la humillación. Y la humillación te lleva a la obediencia. Y la obediencia te lleva a estar en Cristo. Y cuando estás en Cristo tienes un propósito. Y cuando tienes un propósito, vives una vida feliz porque tienes por qué vivir. Aleluya. Pero cuando no tienes propósito, no tienes unción, ¿para qué te va a querer ungir Dios?
Muchos dicen, es que Dios no unge, Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los que son llamados. Es verdad. ¿Para qué va a ungir Dios o para qué va a llamar a alguien que ya está preparado? El que ya está preparado en Roma, en China, en Japón le puede servir a Dios porque ya está preparado. La cuestión está en cómo te vas a preparar tú. Porque ellos ya fueron preparados. Ahora Dios te está llamando a ti que no eres preparado. Los que ya están preparados, Dios los usa para preparar a los que no están preparados. ¿No ves por qué dice que Dios prepara a los que son llamados y no a los ya preparados? Filipenses 2.8 dice, estando en la condición de hombre, ya lo miramos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Tenemos dos ahí, humillación y obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz. En Hebreos 5.8 dice lo siguiente, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mira, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Era Cristo desobediente? No más lo saben que no. Dios mío, necesita abrirles el entendimiento. ¿Era Cristo desobediente? No era desobediente Cristo. Entonces, ¿por qué tuvo que padecer? ¿Qué es padecimiento? Dolor, aflicción, pruebas, tribulaciones. ¿Por qué tuvo que padecer? Para aprender obediencia. ¿Acaso él no sabía ser obediente? Sí, pero él tuvo que pagar el precio de la obediencia. ¿Sabes para qué? Por ti. ¿Por qué tuvo que morir en la cruz del Calvario? Por tu salvación. ¿Por qué tuvo que sufrir? Para que tú no sufras cuando estés en obediencia con Cristo Jesús. Así de sencillo. Tú lo obedeces, no hay sufrimiento. Pero tú desobedeces, tú pagas las consecuencias. Entonces tienes que pagar, tienes que sufrir para que puedas obedecer. No es que Cristo venga y te castigue y que, como dice, Dios te va a castigar. No, Dios que se va a molestar en ti. Dios tiene millones de personas que le están hablando todos los días. Tiene católicos con los que están batallando con la idolatría. Tiene mormones con los que están batallando que se bauticen que por los muertos. Tiene budistas que están ahí sobándole la panza al Buda. Óyeme. Y tú quieres que por tu desobediencia te haga caso más a ti que a los demás. Es que yo soy el Hijo de Dios y que los demás somos engendrados, somos engendros o que somos de Dios. No, somos hijos de Dios también y tengo mucho más que pedirle a Dios yo por mí mismo que por ti. Por mí mismo, porque hasta por ti te meto ahí en la oración. Tengo que pedir por cada uno de ustedes, y a veces hasta por nombre, a veces por sus situaciones, a veces hasta porque no vienen y ni siquiera avisan que no vienen. Y ahí está el pastor, que no le pase nada, Señor. Mira, manténlo con bien, Padre bendito. Y tú por allá arrancándote la panza, viendo allá, no sé, Pancho Villa, qué sé yo. Y el pastor aquí preocupado, ay Señor, ¿qué le hice, Señor? ¿Por qué se fue? Ay bendito Padre, mira que no le pase nada, Señor. Dale trabajo, Señor, si no tiene. Señor, si está trabajando overtime, dale un buen trabajo para que ya no trabaje. Ahí está el pastor todo preocupado por ti y tú bien, gracias allá, durmiendo la gota gorda. No, hermano, preocúpate por nosotros, preocúpate por la iglesia de Cristo, por el cuerpo de Cristo. Somos parte de tu familia. Tú piensas que nadie te extraña, que nadie te mira. Pregúntale a los hermanos. No, hombre, que ni se me acerquen. No los amas, no te amas ni a ti mismo. Ingrato, ya cambia. Dile al que está a tu lado, ya cambia. Mira, no, díselo, porque a lo mejor el problema eres tú, no él, y te van a decir tus verdades. Aleluya, santo es el Señor. La humillación personal es el arrepentimiento. Ya estoy cerrando, pon atención mucho. La humillación personal es el arrepentimiento. El precio de la unción es la humillación. La humillación a nosotros mismos. La humillación de dar a entender al Señor Jesucristo en el altar que estamos aquí por Él, no por nosotros. Es doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, he estado equivocado mucho tiempo en mi vida, pero hoy me arrepiento, Señor, quiero cambiar. Hoy te quiero entregar esa área, Señor. Quiero llegar al altar, Señor amado, del sacrificio y poner esas áreas que no te he querido dejar. Aquí, Señor, vengo a entregarte, Señor amado, todo lo que me he guardado por mí mismo. Si tú te las llevas hoy en este día, mira, yo no te digo nada, vete con ellas, vete. Pero los vas a tener que alimentar. Y esa área de tu vida que no quieres entregar, sin duda, va a querer que la alimentes. Y va a crecer, y va a parir también. Y después vas a estar más emproblemado que como estás ahorita. Por eso Dios te está llamando. Dios te está llamando hoy. La humillación personal es el arrepentimiento. Es un cambio interior espiritual y un cambio de propósito en tu vida. Deja que Dios le dé propósito a tu vida. Hablamos al principio que hay personas que viven y pasan desapercibidas en el mundo porque no tienen un propósito. Deja que Dios le dé un propósito a tu vida. Deja que Dios te enseñe el propósito original que Él tiene para ti.
Deja de vivir para ti. Deja de vivir. Mira, nosotros queremos vivir de lo mejor, tener lo mejor, pasarla de lo mejor. Eso es lo que queremos nosotros. Y sin embargo tienes años, ya casi se nos está yendo la vida y no has logrado tu propósito, no entiendes que tienes un propósito, estás viviendo, te sigues preguntando, estaré en la mejor, estaré en la iglesia que me corresponde, estaré en el trabajo que me corresponde, habré tenido el esposo, la esposa que me corresponde, habré estado cumpliendo mi propósito, y te llegas a la conclusión al último de que no conoces tu propósito. Y si no conoces tu propósito, nunca vas a estar seguro de tu esposa, de tu esposo, ni de tus hijos. Y si hubiera tenido menos hijos, y si hubiera tenido más hijos, no estás seguro de nada, porque no tienes un propósito. Y para tener un propósito necesitas ser ungido. Mira, cuando sucedió en Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19, el Señor Jesucristo dice: el Espíritu de Dios me ha ungido. ¿Me ha qué? Ungido. ¿Y para qué lo ungió? Dice: para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos. Y ahí se agarra dando toda la lista para lo que Él fue ungido. ¿Por qué? Porque Él actúa de adelante hacia atrás, nosotros de atrás hacia adelante. Porque Él, cuando va a empezar, ya todo está terminado. Él primeramente fue ungido y después fue a pelear porque ya tenía la batalla ganada. Amén. Nosotros tenemos que pasar la preparación, porque sin preparación no hay unción. Dios no llama al preparado, sino que prepara al que es llamado. ¿Y cómo te prepara? Aquí en la iglesia. Aquí redarguyéndote y esas áreas negras de tu vida que todavía tienes y que no has querido entregar. Aquí es donde Dios habla tu vida. Por eso al final, cuando el Señor Jesucristo, uno de sus últimos sermones, Pedro le dice: Señor, dura es esa palabra. Claro, estaban acostumbrados a: ven, acuéstate aquí. Y Pedro le decía a Juan: ándale, tú pregúntale, tú que tienes más ahí acostadito en el pechito de él. No, es tiempo de que crezcas. Diga: es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer, le dice el Señor Jesucristo: Pedro, ¿te quieres ir tú también? Y dice Pedro: ay, no, Señor, se agarra. No, Señor, solo tú tienes palabra de vida. No hay lugar más cómodo para tu vida que estar en el propósito de Dios. No hay lugar de lo que tú puedas hacer más que hacer para lo que Dios te ha ungido. Como te dije, habrá quienes son ungidos para ser arquitectos, y vas a ser un buen arquitecto. Para mecánicos, para sembradores, para cultivadores, para, no sé, cerrajeros, fontaneros, electricistas, todos lo necesitamos. Mira, el hermano Hugo, el hermano Mireles trabajaron aquí haciendo el altar para Dios. Horacio ahí, la batería, y cada uno de ustedes ha hecho algo en la casa de Dios. Entonces, si ya avanzaste un poquito, si ya dijiste: Señor, yo quiero hacer esto para ti, ¿te cuesta mucho vivir de la buena manera que Dios pide? Obediencia. Porque el precio de la unción es la humillación. Y la humillación personal se llama humildad. Es morir al orgullo, morir al yo, y dejar que Él viva en nosotros. Va a haber muchas personas muy difíciles de amar en tu vida. Va a haber muchas personas que te critican, te odian, te maldicen. Pero ya hay muchos de esos. Ya hay muchos de esos en tu vida. Este es el día, este es el tiempo y la hora en que tú puedas decir: voy a vivir para Cristo. Porque en el momento que te maldigan, tú los vas a bendecir, porque ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Amén. En el momento que te escupan en la cara, lo vas a recibir, porque no te están escupiendo a ti, porque ya no vives tú, más Cristo vive en ti. En el momento que te desprecien, Él te va a decir: yo estoy contigo, aunque padre y madre me dejaran. Tú puedes decir: con todo Dios me recogerá. Amén. Solo necesitas obedecer la palabra de Dios. Los altares en las iglesias se están usando para muchas cosas hoy en día. Para hacer bailables, para vender ollas, para vender chicle, motita, para vender no sé qué tantas cosas. Utilicemos el altar para sacrificarnos, para venir y doblar nuestras rodillas y decirles: te entrego todo de mí, Señor. Yo no sé vivir, Señor amado, como tú quieres, pero enséñame, estoy dispuesto a aprender. Estoy dispuesto, Señor, quiero aceptarte, Señor. No quiero servir a nadie más, Señor. No quiero servir a ningún otro Dios. Quiero tenerte a ti como mi Dios personal. Quiero que reines en mi vida. Quiero que tú seas, Señor amado, el restaurador de mi vida. Quiero que tú seas a quien yo voy a adorar por el resto de mi vida. Quiero que tú me enseñes a vivir, Señor, la vida. Quiero caminar en ti, estar escondido en ti, para que cuando vengan las pruebas y tribulaciones a tu vida, no tengan necesidad de nada de esto. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. ¿Cuántos pueden decir: Señor, yo quiero solamente servirte a ti por el resto de mi vida? Quiero alabarte, Señor.
quiero entregar mi vida a ti, Señor. Esas áreas negras que tengo, Señor, esas ovejas y esas cabras negras, las voy a poner en el altar del sacrificio esta tarde y ahí van a quedar, Señor. Yo mismo voy a enterrarle la llaga, Señor. Yo mismo voy a quitarle la vida, Señor, a esas cabras negras, aleluya. Yo no digo porque capaz que ahí se me va uno de ustedes. Pero usted sí puede decir, Señor, esta tarde quiero entregar todo lo que tengo. Esta tarde quiero dejar, Señor amado, esas áreas de mi vida en las cuales he sentido el redargüimiento de tu Espíritu en mi vida en esta tarde. Hazlo, hermano. No tardes, porque si te las llevas, vas a sufrir. No porque Cristo quiere, porque tú quisiste. Tus malas decisiones te han llevado a vivir como has vivido. No tienes, amado hermano mío, porque ni siquiera sabes cómo tener. No amas porque ni siquiera sabes cómo amar. Entonces es tiempo de que te despojes de ti. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengue, es necesario que yo muera para que Él crezca, para que Él viva. Ponte de pie. Sí, bendito Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y el Señor, yo